Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes, a todos. Bien. Qué bueno que ahora hay 96 ya, compañeros. Digo esto, voy a compartir unas cositas con ustedes. Primero porque ahorita arrancamos con temas para nuestro examen final, ¿ya? Estamos en la recta final, pues, de nuestro curso, esperando que vamos a cumplir con nuestro objetivo. Muy bien. El examen desarrollado hace 8 días, jóvenes, hay ciertas novedades. Fíjense, en esta sección hay 200... se presentaron 263 compañeros. Y generalmente en la clase no llegan a 100. Ahorita hay 100 compañeros, que qué bueno en esta sección. Entonces, el examen al devolverlo, me estoy dando cuenta que hay muchos tests con nombres distintos. Nombres así mal escritos, y no digamos el número de carnet inventado, ¿no? Esto lleva un poco, en primer lugar, hay que controlar efectivamente si son compañeros o no, para no tener problemas a la hora de consolidar la nota final, o el cuadro final, ¿no?, de las notas. Luego, la información para los compañeros que efectivamente no lograron presentarse al examen ordinario, el que fue la semana pasada, el 18, ¿eh? Porque la discusión y análisis de nuestras leyes anteriores, que nos abarcó mucho el tiempo, y dejamos la semana pasada, y qué bueno que salimos, ¿no? Los que no se presentaron en ese examen, por favor, les comunico, si están presentes, que el examen extraordinario lo vamos a hacer el sábado 29, o sea, este sábado próximo, a las 18 horas, por favor, compañeros. Previa solicitud de parte de ustedes, hecha por escrito, dirigido a la Secretaría de la Coordinación del octavo semestre, y adjuntando la nota que justifique su ausencia, ¿no? Que son por razones de trabajo o razones de salud. ¿Ah? Por favor, hagan esa solicitud, porque ellos, a más tardar de aquí a jueves o viernes, nos están enviando las solicitudes de ustedes. Bueno, repito, sábado 29 a las 18 horas realizaremos el examen extraordinario del procesal administrativo, sección D. Bueno, ahora ya de lleno a los que nos corresponde, es el análisis de los temas que yo decía. Ahora, jóvenes, después de haber agotado el análisis de las leyes que correspondió al tema de los procedimientos administrativos por impugnación, ¿verdad? Y que buscamos en todas las leyes que cuentan con recursos administrativos, aunque faltaron como 2 leyes que no pudimos analizar, pero que, les digo, lo suficiente que leímos, ustedes se enteraron que en la legislación guatemalteca, entonces, hay recursos administrativos, ¿no?, establecidos en las leyes, algo con nombres distintos, y especialmente el procedimiento, ¿verdad?, máximos en materia laboral y de seguridad social, del ICS. ¿Se recuerdan eso, no? Y entonces, ya, agotado, los procedimientos administrativos. Si no fue resuelto favorablemente nuestro recurso de revocatoria, de reposición, de apelación, qué sé yo, jóvenes, se iniciará entonces con una acción judicial, ¿verdad?, planteando una demanda en contra del órgano administrativo que ha afectado nuestro derecho de petición o de impugnación. ¿Ya? Esa es la secuencia, pueden ir controlando judicialmente el contenido o sí, el resultado de la función pública, función ejecutiva o función administrativa, depende, independientemente, cualquier nombre con que denominamos el ejercicio de la función pública. Muy bien, pero
siguiendo el programa que tenemos, yo sé que ustedes tienen el programa a la mano, que también, además de ese control judicial de carácter administrativo, que se refiere al control de sus funciones administrativas, también tenemos que controlar jurídicamente la responsabilidad de los funcionarios públicos y de empleados públicos ahora en vía penal, por ejemplo, vía civil, vía penal, porque un funcionario público o empleado público puede cometer delitos. Y por eso es que el Código Penal, jóvenes, les encargo el Código Penal de ustedes, tienen ya su código ahí a la mano. El Código Penal, tenemos que buscar la parte especial del Código Penal, donde está contemplado o establecido el bien jurídico tutelado por los delitos que puedan cometer un funcionario público o un empleado público. Y también un funcionario público o un empleado público, recuerden y escuchen que estoy mencionando dos palabras, ¿verdad? Funcionario público y empleado público, tenemos que hacer la diferencia. Bueno, un funcionario público o un empleado público puede cometer o causar daños y perjuicios contra terceros, contra un ciudadano, ¿no? Contra sus bienes muebles o inmuebles. Un funcionario causa un prejuicio, ¿no? Causa un daño. Y el ciudadano, como sujeto de derecho, tiene todo el derecho de accionar, solo que en materia civil, ¿verdad? Contra ese funcionario público o contra un empleado público. Y eso es lo que quiero yo que agotemos en esta hora que nos queda del tiempo, ¿no? Del curso. Y les quiero pedir, pues, por ahí, su constitución política a la mano, el Código Penal que mencioné, y el Código Procesal Civil y Mercantil, jóvenes. Código Procesal Civil y Mercantil, esto para actuar, ¿verdad? Y la ley del organismo judicial. Recuerden entonces que en este momento vamos a analizar temas de carácter judicial. Carácter judicial en contra de funcionarios públicos, porque estamos en el ámbito de derecho administrativo, en contra de funcionarios públicos o empleados públicos. Estas dos palabritas que he mencionado, funcionario público, empleado público, vale la pena aclarar. Vamos, con base a la Constitución Política y la Ley de Servicio Civil que ustedes ya leyeron en su momento, encontramos estos dos conceptos, ¿no? Funcionario público y empleado público. El funcionario público, jóvenes, se entiende por aquel servicio que se realiza de manera temporal. ¿Por qué? Porque un funcionario público es aquel designado o nombrado por el jefe del organismo ejecutivo, en primer lugar. Y también hay funcionarios públicos elegidos popularmente en un proceso eleccionario. ¿Estamos? Funcionarios públicos son aquellos, dije, designados o nombrados por el jefe del organismo ejecutivo. O sea, el presidente de la República nombra a sus funcionarios. ¿Quiénes? Los ministros de Estado o los viceministros. ¿Estamos? Ministros y viceministros de Estado. Sabemos cabalmente, ustedes ya saben, que el organismo ejecutivo, para la realización de sus funciones, lo hace a través de 14 ministerios. ¿Ya? Cada ministerio realiza entonces un servicio, presta un servicio. ¿Ya? Pero el responsable de ese ministerio es nombrado o designado por el Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo sabemos constitucionalmente que
desempeñan su cargo por 4 años, ¿no? Elegido popularmente, un proceso eleccionario. Muy bien, el presidente. Como también a la par del presidente se eligen a los alcaldes municipales, a los miembros de los consejos municipales, como también a los diputados del Congreso de la República. Eso lo estoy hablando acá en Guatemala, ¿va? Aquí nos corresponde. Y que para este último grupo, los diputados al Congreso de la República, la Constitución política, jóvenes, los denomina dignatarios de la nación, ¿ya? Yo decía, me cuesta decir esta palabra, ¿no? Dignatarios de la nación son denominados de esa manera a los diputados. Bueno, pero ellos, en términos generales, pues, son funcionarios elegidos en un proceso político, un proceso eleccionario. Muy bien, ahí están por 4 años. Y los nombrados, repito acá, por el presidente de la República, que son los ministros y los viceministros. Todos ellos en su conjunto son funcionarios públicos. Muy bien. Ese es el grupo, pues, funcionario público. ¿Y quién nos los integra, ma? El segundo grupo, la segunda palabra, empleado público. El empleado público, jóvenes, son aquellos servidores nombrados en virtud de haber demostrado capacidad técnica o capacidad científica para desempeñar un cargo, realizar una función especial en el Ejecutivo. Podemos mencionar en el caso de un médico necesario para dirigir un hospital, ¿va? Y eso sabemos. Sucede pues en nuestro ambiente, ¿verdad? Los directores de hospitales son médicos y cirujanos. Los directores de establecimientos educativos, por ejemplo, tienen que ser maestros en primer lugar, o bien pedagogos, licenciados en pedagogía, ciencia de la educación, o administradores de la educación, le llaman en otras universidades. Pero son profesionales, ¿no? Son personas preparadas para desempeñar un cargo. Entonces, jóvenes, esta capacidad es demostrada en un proceso técnico que lleva y desarrolla la Oficina Nacional de Administración Pública, que ustedes ya se enteraron, ya leímos de la Ley de Servicio Civil, ¿no? En su momento. Esa oficina se encarga, ¿no?, de establecer, pues, de calificar y reclutar personas ad hoc, técnicas, científicamente, para desempeñar un cargo. Y ese cargo o esa función permanente, porque el servicio público fundamental, ¿no?, para la población tiene que ser permanente. Por lo tanto, una persona capaz ha demostrado calidad, tiene méritos suficientes para desempeñar ese cargo. Muy bien, esas personas son las calificadas por esa oficina previamente y para el cual emiten un nombramiento. Son nombrados, ¿ya? Nombrados, no contratados, nombrados. Hay un nombramiento especial para ellos, para desempeñar ese cargo de manera permanente. Y ese cargo, esa calidad llenada, demostrada con cabalidad, también merece el salario que le corresponde, la escala de salarios. Por eso es que esa oficina cuenta con oficinas técnicas, ¿no?, que desarrollan estos procesos para poder calificar y reclutar personal adecuado para desempeñar el público. Bueno, aclarado esto, joven. Entonces, hay funcionario público y hay empleado público. Este es temporal, porque nombrado por alguien o porque se eligió por el pueblo. Y este es nombrado mediante un proceso técnico, ¿no?, desarrollado por una oficina técnica de la Administración Pública, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y además, hay
códigos presupuestarios, ¿verdad? Que establece esa relación que ha establecido la UNSEC conjuntamente con la Dirección Técnica del Presupuesto de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, ¿no? Son las tres entidades administrativas que se relacionan, ¿no? Para poder actuar de esa manera, calificando, nombrando personal técnico o científico para el desempeño de un cargo y prestar un servicio público adecuado. Así tiene que hacerse, ¿no? Pero ustedes pueden pensar y pueden hacer observaciones o críticas, que mejor va con lo que sucede en la administración pública. Pero hay jóvenes procedimientos técnicos establecidos legalmente. Lo que no se hace en la práctica últimamente es que no se aplican esas leyes y esos instrumentos técnicos, ¿no? Muy bien. Y ahí la corrupción que existe en la administración pública. Muy bien, jóvenes. Entonces, dicho esto, esos dos grupos desempeñan una función y en virtud del ejercicio de esa función pueden cometer acciones antijurídicas, ¿va? Es decir, pueden cometer delitos en el ejercicio de sus cargos. Y pueden causar daños y perjuicios también a terceros, ¿va? A los ciudadanos, sobre bienes, sobre sus bienes, sobre su patrimonio, muebles o inmuebles. Muy bien. Esos particulares, esos ciudadanos pueden actuar en contra de esos funcionarios públicos o empleados públicos. Penalmente, sí, si fuera penal, penalmente. Si fuera civil, civilmente pueden actuar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. ¿Sí? Después, además de una demanda de contencioso administrativo que puede ser planteado, pero eso es en virtud de función administrativa, ¿no? Pero acá, en virtud de su función particular, comete un delito o causa daños. Estos últimos se puede resarcir los daños y perjuicios en virtud de demandas de carácter civil. Muy bien. El control penal, jóvenes, entonces, si un funcionario público, un empleado público, comete un delito, y los delitos especiales que puede cometer un empleado público están tipificados en el Código Penal. Les quiero pedir, por favor, su participación con el Código Penal, que ustedes lo tienen ahí en la mano. Ya, al nivel que están, ya ustedes ya tienen todo una biblioteca jurídica por ahí. Les pregunto, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Jóvenes, establecido en el Código Penal, que establecen los delitos que pueden cometer los funcionarios o empleados públicos. Es la administración pública, Lick. ¿Cómo? Es la administración pública. Sí, exactamente. Si no me equivoco, licenciado, está el peculado entre esos delitos. Esos son los delitos. Pero yo digo, el bien jurídico tutelado, jóvenes, es la administración pública. Ajá. La protección de la administración pública. Esto cuando el funcionario público o el empleado público comete algún delito en el pleno ejercicio de su cargo o funciones. Comete un delito. Muy bien. El que sale afectado es la administración pública. Ahora bien, si ustedes ya localizaron en qué parte del Código Penal está establecido el bien jurídico que mencioné de los delitos contra la administración pública, y fácilmente encontrarán los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. Eso no sé si analizaron cuando ustedes sacaron penal, Derecho Penal 1, por allá, ya hace unos 2 años. A ver. Licenciado. Busquen por ahí. ¿No? Sí,
Empieza desde el artículo 408, donde bajo el título número 13 de los delitos contra la administración pública. Dice de los delitos contra la administración pública cometidos por particulares, y así va desarrollándose este título. Cometidos por particulares. No. 118, licenciado. No, aquí cometidos por empleados públicos o funcionarios públicos. Recuérdense los que están trabajando en el ámbito de la administración o dentro de la administración. Artículo 418, licenciado, capítulo 2. De los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. El 418, el primer delito que pueda cometer un empleado público o un funcionario público es el abuso de autoridad. Ahí está establecido. El 419, incumplimiento de deberes. Y así, jóvenes, en adelante. Encontramos el cohecho, ¿no? ¿Se recuerda el delito de cohecho? Pasivo y activo. Todos estos delitos, pues, están establecidos en esta parte, en el capítulo 2 del Código Penal. Capítulo 2 del Código Penal. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, encontramos los delitos tipificados, ¿ya? En el Código Penal que pueda cometer un funcionario público o un empleado público. Muy bien. Pero también nos preguntamos, ¿ah? Como persona, como ser humano que es el funcionario o el empleado público, puede cometer cualquier otra acción antijurídica o delito, pues, cometer algún delito. No en virtud del ejercicio de su cargo, ¿no? Puede cometer algún delito contra el patrimonio, contra la vida, el bien jurídico más tutelado, contra la vida, contra el patrimonio, qué sé yo. Como persona, digo, puede cometer, pero no en virtud del ejercicio de su cargo, ¿no? Bueno. Cualquiera de los delitos, además de los tipificados en el 418 en adelante, y como los otros delitos particulares, si ustedes quieren, ¿verdad? Sí, se les puede deducir esa responsabilidad, que responda, pues, por el delito cometido. La gran nota de diferencia entre un funcionario público y un empleado público para la deducción de esa responsabilidad penal, hay una gran diferencia. ¿En qué sentido? De que el funcionario público, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Nombrado o electo popularmente, como funcionario público, incluidos los diputados, cometen un delito en virtud del ejercicio de sus funciones o del ejercicio de su cargo, o bien cualquier otro delito, jóvenes, este funcionario público goza, ¿escucharon? Goza de un privilegio. Esta palabra es mía. Goza de un privilegio porque así resulta. ¿De qué? No se les puede de manera inmediata deducirles esa responsabilidad, esa comisión del delito a través de una denuncia o una querella ante el Ministerio Público. El privilegio que gozan estos funcionarios públicos jóvenes se llama antejuicio. ¿Han escuchado de esa palabra? ¿Va? ¿Han visto? Sí, bueno, ¿verdad? En la televisión, en la prensa, en todo. Los medios, ¿va?, de información ahora que abundan, nos enteramos constantemente de que hay un antejuicio planteado en contra de un ministro de Estado, en contra de un diputado de la República, o en contra de un alcalde, casi no escuchamos, ¿verdad? Pero más contra ministros, contra diputados, antejuicio contra jueces. ¿Han escuchado eso últimamente? Jueces de primera instancia, ¿verdad? O bien magistrados de Corte de Apelaciones, hasta ahí han llegado. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia gocen de ese privilegio.
y ahora los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también, magistrados del Tribunal Superior Electoral también, otro funcionario, ustedes pueden mencionar, ¿verdad? Imaginarse ahí, el Procurador General de la Nación es un funcionario, el jefe de la Procuraduría de Derechos Humanos, el jefe del Ministerio Público, jefe de la Contraloría General de Cuentas, ¿no? Bueno, todo funcionario nombrado o elegido en un proceso eleccionario gozan de ese privilegio que se llama antejuicio. ¿Y el antejuicio qué significa? Pues significa un conjunto de trámites, jóvenes, que se lleva a cabo previamente para poder, digámoslo de esta manera, porque así se entiende, autorizar, generar vía para poder llevar a cabo la deducción penal a través del Ministerio Público, que investigue, que encuentre medios de pruebas, que, bueno, cuánta acción o dirigencia puede realizar el Ministerio Público, pero eso es posterior, ¿verdad?, del trámite que realizan ciertos órganos, fíjense ustedes, competentes para conocer del antejuicio. Todo esto es lo que estoy manifestando con ustedes, jóvenes. Primero es que la Constitución política establece ese privilegio en contra de ese grupo de funcionarios públicos. Luego, leyes especiales, por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo, el código municipal para el alcalde, la ley orgánica del Congreso de la República, la ley orgánica del organismo judicial, pues establece el antejuicio, ¿no? Y así la ley de amparo, exhibición personal y de constitución establece para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y la ley especial de magistrados de la Corte, perdón, del Tribunal Superior Electoral, pues establece, ¿no?, todas las leyes que regulan primero la existencia y funcionamiento de estas instituciones. Está establecido el antejuicio como un privilegio que gozan sus integrantes, ¿no? Bueno, ese procedimiento previo está establecido ahora, recientemente, jóvenes, fue emitida por el Congreso de la República. Por favor, tienen que conseguir ustedes la ley, o si ya lo tienen, que mejor, ¿eh? Si no, hay que conseguirlo, hay que comprar, ¿no? Es la ley en materia de antejuicio. Así se llama. Decreto número 85-2012 del Congreso de la República. Esta ley vino, jóvenes, hasta en el 2002. 10 años, ¿eh? No, 12, 20 años tiene esta ley. Hace 20 años es que en Guatemala se cuenta con una ley muy pequeña, jóvenes, con 20 artículos, que establece el procedimiento, un procedimiento que recoge o establece trámites, ¿verdad?, para poder decir si el funcionario X cometió delito, ¿ya? Pero depende, pues, de la voluntad, capacidad y de ahí honestidad del integrante de la institución que conoce de ese trámite en contra de un funcionario público. Es decir, unos funcionarios públicos integran una comisión para desarrollar el procedimiento previo, ¿va?, investigar, estudiar, qué sé yo, y que digan finalmente un dictamen que sí se puede deducir responsabilidad penal en contra de X funcionario. Para ello, les encargo la ley que hay que leer, esta ley, establecido el orden, si hay un ordenamiento por ahí legal, ¿va?, y para establecer ese trámite a favor de, criticando en muchos casos concretos
los mismos funcionarios de la entidad que está establecido en esa ley que debe conocer del antejuicio en contra de manifiestan que no ha lugar, ¿no? Favoreciéndose entre ellos mismos. Hagamos caso porque este es un hecho concreto. En un caso reciente, jóvenes, que en su momento fue denunciado que un funcionario público, un ministro de Economía, cometió delito en el ejercicio de su cargo, ¿no? Como ministro de Economía. Fue planteado la denuncia, pero como funcionario gozó del privilegio ¿no? Como ministro de Estado le corresponde al Congreso de la República conocer del procedimiento Y todos los diputados que integraron esa comisión, que son 5 legalmente, así dice la ley, son 5, dijeron no al lugar porque no hay delito, no hay pruebas que justifiquen la comisión de un delito. Y este personaje salió fuera del país y en Estados Unidos fue capturado, sometido a juicio penal en ese sistema anglosajón, fue encontrado culpable de la comisión de delito cometido en Estados Unidos contra el fisco de los Estados Unidos y fue condenado. Pero en Guatemala, como ministro en su momento, dijeron los miembros de la comisión que conoció del antejuicio que no existía delito. Yo no sé si ustedes ya dedujeron por ahí quién es el personaje que estoy mencionando, ¿no? Fue sancionado allá. O sea, pues, jóvenes, por la crítica que hago yo, y esto es un ejemplo concreto, ¿no? Caso concreto, perdón. Muy bien, Alan, así es. Usted puede decir en voz alta el nombre, ¿no?, de la persona. La verdad que está detenido a Cisco Valladares, jóvenes, ¿ya? Hijo de un abogado también más. ¿De eso estoy hablando? Bueno, entonces el antejuicio, pues, genera mucha discusión, mucho debate, jóvenes. Yo lo llamo, esas palabras mías, privilegio, que gozan estos funcionarios, ¿no? Pero resultan siendo servidores públicos, no perciben un salario del pueblo, no del Estado, ¿no? El Estado no es el patrono, el Estado es el medio, ¿no? Pero el pueblo es el donde reside el poder y que él delega en estas autoridades, ¿no? El ejercicio del poder a través de un mandato. Por eso es que nuestro mandatario administrativo judicial, dirían ustedes, ¿eh?, el presidente de la República, como también los diputados de la República son elegidos por el pueblo, ¿no? Y así todas las autoridades. Sin embargo, por ese cargo es que justifican, ¿no?, la razón por qué hay que establecer este procedimiento previo a favor de este grupo. Muy bien. Y los empleados públicos, que es el otro sector, que yo ya aclaré que son personal permanente porque demuestra una calidad, ¿sí?, una capacidad técnico-científica para diseñar un cargo de manera permanente, y bueno, ellos son los empleados públicos. Ahora, ¿en qué caso? Fíjense ustedes, los compañeros de la otra sección han sido activos. No digo yo que ustedes no han sido activos, pero intervienen. Y uno de ellos nos dijo, ¿qué sucede? Porque yo no mencioné, no sé si ustedes se dieron cuenta aquí, yo no mencioné a los directores generales, ¿no?, los ministerios, generalmente, no mencioné, ¿verdad? Y lo hago a propósito, jóvenes. Lo hago a propósito. Pero les aclaro. Generalmente, y esa es la postura formal o ideal, que los directores técnicos o directores generales tienen que ser personas, técnicos o científicos para desempeñar un cargo. Traigo a colación los directores de los hospitales, ¿no?, los hospitales nacionales de la República. Han escuchado el director del hospital tal, su médico, ¿no?, cirujano.
de médico y cirujano tiene otras especialidades, pues. Son profesionales universitarios. Personas con capacidad técnica o científica para desempeñar su función, porque es natural, ¿no? Y lógico. También para otros directores, por ejemplo, de un director general de educación. Ahí no puede llegar a cualquier personaje. Tiene que ser una persona conocedora del tema, de la materia, pedagogo, o licenciado en pedagogía y ciencia de la educación, o administradores de la educación, le llaman en otras universidades. Pues este nivel son personas permanentes, porque es función permanente. Además, son las que realizan funciones técnicas dentro de de los ministerios de Estado. Todo un director técnico de educación, un director técnico de salud, o de alimentos, el Ministerio de Salud, y así todos los ministerios deberían o deben contar con un órgano ejecutor técnico o científico en la materia. Y un director ahí ya llega con esa capacidad también en virtud de toda una carrera desempeñada en la administración pública. Un médico, para llegar a ser director del Hospital General San Juan de Dios, por ejemplo, no un médico recién graduado, ¿no? Que sí merecen, hay quienes que sí pueden contar, desempeñar, pero se necesita también otra experiencia, ¿no? Y imagino qué tipo de experiencia dirán ustedes, ¿no? De administrar recursos financieros y personal, por ejemplo, ¿no? Y otros asuntos. Pues eso se necesita tener conocimiento, pero generalmente se obtiene con base al tiempo. Experiencia, pues. Y todos estos requisitos jóvenes, estos méritos, lo hace la Oficina Nacional de Servicio, como de Servicio Civil. Entonces, porque es una función permanente. Ahora, en la práctica, ustedes si han visto, han vivido, han tenido experiencia, muy bien, así es. A veces ponen al cuñado del primo. Muy bien, de la crítica. Así es. Sucede muchas cosas en la administración pública. Y resulta que nombran a porque es amigo, cabal dijo el compañero, amigo del ministro, un recomendado del, no sé, de un militar, que no tengo nada contra ellos, pero eso sucede en la administración pública. Un ministro de X ministerio pide a favor al otro ministro como colega, mira, nombrame a mi esposa ahí, ¿va? Contigo, de directora general, porque ella conoce todo el nombre. Entonces, eso genera, pues, señores, en la administración pública, por eso es que está la administración pública en Guatemala, por supuesto, está como estaba, anárquica, en muchos casos, ¿no? Para no decir todo. Entonces, jóvenes, eso es lo que sucede en este sentido, pero en virtud de lo que la ley nos dice, ellos son empleado público. Si queremos denominar a un director general como funcionario público, pues denominémosle, o empleado público, porque generalmente los directores generales resultan siendo las personal de carrera. Al decir de carrera, porque en su momento ellos sufrieron un proceso ahí de calificación, de méritos, de capacidad, cumplimiento de requisitos, etcétera, y la Oficina Nacional de Servicio Civil calificó que esta persona, sí, hay capacidad y le corresponde este sueldo, ¿no? Ahí va. Hace carrera. Es el derecho de promoción que tienen todos los empleados públicos permanentes, ¿no? El ascenso que generalmente se dan. Los que trabajan en la administración pública saben de lo que estoy manifestando, ¿no? Y también en el organismo judicial, jóvenes, sucede esto, ¿no? En el organismo legislativo sucede eso, los empleados públicos permanentes ahí. El servicio público permanente, hay una razón de ser. La permanencia del servicio público especial, ¿no? De manera adecuada. ¿Sí? Y también representa seguridad jurídica y seguridad técnica para la realización de las funciones.
Eso, hay servidores públicos, hay empleados públicos que merecen mucho respeto, que son personal honesto, ¿no? Respetuoso en la administración pública. Pero creo que ahora podrán decir ustedes, resulta siendo excepciones, ¿no? En las actuales circunstancias. Bueno, pero ellos sí no gozan como son empleados públicos, no gozan de antejuicio. El antejuicio, entonces, para sellar acá o terminar acá el análisis, gozan los funcionarios públicos, que significa que no es posible deducir responsabilidad penal de manera inmediata. Salvo infragante, dice la ley, ¿verdad?, de que un diputado bajo los efectos de está emocionalmente alterado, su sentido cabal, diríamos, ¿no? Palabra o término muy popular, se descontrola. Eso hemos visto, ¿no? Causan un accidente, ¿no? Hay un fallecido, bueno, habría que ver si es homicidio, ¿no? Acá, pues esa persona de manera, ahí sí es posible, hay excepciones también, pero raros, ¿no? Raro. Pero de inmediato la policía viene e interviene, como es diputado, como es ministro, goza de antejuicio, y llevémoslo, ¿no? Y lo traslada en cualquier lugar porque goza de antejuicio. Bueno, eso sucede en la práctica, pero legalmente o formalmente hasta ha sido establecido, pues, formalidades para poder actuar en este sentido. Es decir, deducir responsabilidad penal, responsabilidad jurídica de carácter penal en contra de funcionarios públicos. Del antejuicio, yo he hecho un resumen. Mañana les voy a trasladar acá un resumen, jóvenes, en cuanto al desarrollo de este procedimiento, en el sentido de señalar a los órganos competentes para conocer del antejuicio de grupos de funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República conocerá de los antejuicios planteados en contra del presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ministro de Estado, secretario de la Presidencia de la República, procurador de los derechos humanos y fiscal general de la República. Solo por mencionarla. Y así hay grupos de funcionarios que su antejuicio podrá ser conocido por Corte Suprema de Justicia o por Corte de Apelaciones. Fíjense ustedes, hay grupos, pues, de autoridades competentes para conocértelos del antejuicio. Yo les voy a estar trasladando y como un apoyo, pues, para que ustedes solo lean la ley, porque ahí está establecido. Y también la ley esta, como decía, que es nuevo, el decreto fue emitido en el año 2002, recientemente, ¿no? Eso no significa que con anterioridad no existía el antejuicio. Sí existía el antejuicio, pues, es decir, en nuestro sistema, ¿no? Pero está establecido en las leyes, Constitución Política, el Código Municipal, Ley del Organismo Judicial, el Organismo Ejecutivo, Legislativo, etcétera, ¿no? Disperso. Eso generaba anarquía. Había una anarquía procedimental acá. No había establecido órganos competentes para conocer del antejuicio en contra de todos los funcionarios. Estaba centralizado en el Congreso de la República. Imagínense ustedes, un delito cometido por un diputado del Congreso de la República, ¿va? Y lo conoce el mismo Congreso de la República. Señores, eso generó en varios casos, la verdad, si tuviéramos tiempo, podemos analizar caso por caso, sucedido a partir de 1986, que yo me di cuenta, porque yo ya era abogado por ahí, y me di cuenta de estas situaciones. Viví también allá por la década de los 90 de esta anarquía, ¿no? Tocó apoyar profesionalmente funcionarios públicos y había mucha anarquía en cuanto al procedimiento. Por eso es que, y por un lado, pues, ganancia para el sistema guatemalteco, que en el año 2002 se ordenó en una ley el procedimiento, ¿no? Es decir, el trámite, actuaciones y quiénes pueden
conocer del antejuicio en contra de aquel o aquella, ¿no? De los distintos entidades estatales. Muy bien. Esto en cuanto a la responsabilidad penal. Ahora, quiero pedirles el favor, jóvenes, su apoyo. Vamos con nuestra constitución política. Por favor, ayúdenme a leer, para no leer todo el capítulo, el título este. El título 5 se refiere al poder público. El ejercicio del poder público, ¿quién lo desarrolla? El ejercicio del poder público viene del pueblo, ¿no? Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Y de ahí el imperio de la ley, el 153, el 154, función pública, sujeción a la ley. Todos los funcionarios públicos están sujetos a la ley. Nadie es superior a la ley. Y luego el 155, yo quiero, por favor, ayúdenme ustedes, que yo ya hablé mucho. Aquí. Muy bien. ¿Quiere que lo lea, el licenciado, el 155? Por favor. Sí. Ok, artículo 155, responsabilidad por infracción de la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjurio de particulares, el Estado o la institución estatal. Perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que ocasionaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Muchas gracias, Sergio Estuardo. Jóvenes, los 3 primeros párrafos nos interesan muchísimo para entender. En primer lugar, yo decía, la Constitución política les llama dignatarios a los diputados al Congreso de la República. Ahí está el concepto funcionario y también el trabajador de Estado, que en el ejercicio de su cargo puede infringir la ley en perjuicio de particulares, ya decía, ¿no? de cualquier ciudadano sobre su derecho de propiedad, ¿no? Sobre sus bienes, muebles e inmuebles, etcétera, cometido por un funcionario público, ¿no? Puede deducir esa responsabilidad de carácter civil. Esa, pues, puede plantear una acción judicial de carácter civil en contra de un funcionario público o un empleado público. ¿Ante qué organismo? Judicial, ¿va? Tribunales de justicia de carácter civil, entonces, ¿no? Y que el Estado, en este caso, o la institución estatal a la que sirva, es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causa. Ahora, segundo párrafo. Aquí es donde yo quiero, por favor, se compenetren ustedes, así de dejar aquí grabado hoy, mañana y siempre para su ejercicio profesional. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Es decir, el daño o perjuicio causado por un funcionario o empleado público se puede deducir hasta por 20 años, jóvenes, que ese funcionario, ministro, diputado, haya dejado su puesto. A partir de ese momento corre o empieza a correr los 20 años en adelante para poder todavía, así, plantear la demanda contra este funcionario o empleado público. Carácter civil, ¿sí? Carácter civil. Ahora me preguntan ustedes, sí, Arístides, sí, ahí hay responsabilidad civil y hay responsabilidad penal. La responsabilidad penal es el que están deduciendo acá ahorita, ¿no? Pero la responsabilidad civil
por las personas propietarios de los bienes que están alrededor de ese, porque el compañero pregunta ese camino libramiento de Chimaltenango que le llaman, muy buen ejemplo, jóvenes. Muy bien, ahí está, cabal. Cuentan las personas que se consideren afectadas en sus propiedades. Señores, pueden demandar al Estado, en este caso al Ministro de Comunicación o Ministerio de Comunicación, cuya leímos que la entidad es responsable solidariamente, ¿no? Carácter civil aquí, hasta por 20 años. ¿No? Esto, por eso le digo que nos quede aquí claro, ¿no? Ya tal vez ustedes en un día futuro van a ser funcionarios públicos, ¿no? Van a ser, pues, por lo menos, ¿va? Asesores jurídicos de un ministro, de un diputado, que le dicen, señor ministro, señor diputado, cuidado, ¿no? Usted no está tan libre, y si hace esto hoy, le pueden deducir, lo pueden demandar de aquí hasta 20 años, ¿no? Ojo ahí, pero ese es carácter civil. Ahora, el tercer párrafo, la responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado para la ley para la prescripción de la pena. Aquí es donde quiero yo pedirles a ustedes que hagan un esfuerzo, jóvenes, de análisis. ¿Cómo entendemos acá? Leímos, interpretémoslo, ¿no? En el Código Penal, la compañera leyó el artículo 418. 418, ¿verdad? Tantas leyes, ¿no? Yo manejo la ley físicamente, ¿no? Por ejemplo, el delito abuso de autoridad, generalmente, o cualquier otra nombramientos ilegales, qué sé yo, incumplimiento de deber, falsedad de declaración jurada o desobediencia, pues cualquiera de estos delitos criticados acá, en esta parte. Señores, está establecido una sanción de prisión, ¿va? Una pena de prisión. En el artículo 418, si lo leemos, quien comete el delito de abuso de autoridad, etcétera, ¿va? El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual que sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. A ver, la prescripción. La norma constitucional dice que transcurre del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. La pena acá para el delito de abuso de autoridad son de 3 a 6 años. La pena máxima acá sería hasta 6 años. ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo voy a argumentar, y si no nos da tiempo ahorita, pero para el próximo día. ¿Será el doble de los 6 años? Para poder tener el tiempo de prescripción. Es decir, pues, el tiempo, el espacio para plantear una denuncia, una querella contra un funcionario público que haya cometido un delito. Si fue el delito de abuso de autoridad, qué bien, ¿no? Pero si fuera homicidio, jóvenes, o un robo, un hurto por ahí, estafa. ¿Ya? Así es la forma o ustedes interpretan de otra manera, ¿no? Digo yo, tener la base. Sí, dime, Alan. Pues yo entiendo que dice el doble serían 40 años, pero no sé si estoy en lo correcto. 40 años. Ajá. Veamos, Alan. Abuso de, quedémonos con él, no sé qué caso está tomando usted. Ya en el artículo si es el abuso 155 de la Constitución. Bueno, el 155 de la Constitución dice por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley. El delito más que en el Código Penal establece, que es la ley que establece que
que la pena máxima acá es 6 años, ¿ah? Sí, La pena de entonces prisión sí, mínimo sería 3 años, 3 a 6 años. Ajá. Entonces, yo argumento, ¿eh? ¿Sería el doble de la pena máxima acá, de los 6 años? Sí, licenciado. Serían 12 años. Así, exactamente, Alan. A ver, ¿quién? Sergio Estuardo. Sí, licenciado, es que iba a corregir lo que decía el compañero, porque el Código Penal dice de que la prescripción de la pena es igual al tiempo que está conocido dentro de la pena. Y estaba buscando ese artículo Ajá. que yo me recordaba que así era, pero no lo encontré ahorita en este momento. Pero si estamos hablando de que la pena del 418, el máximo son 6 años, el doble de la pena son 12 años. Él estaba tomando en cuenta como prescripción de la pena los 20 años que tiene en el segundo párrafo, el término de 20 años, el deducir responsabilidades. Pero en esa deducción de responsabilidades, esa parte. Entonces, al hablar del doble de la pena, estamos hablando de una pena de 12 años pasados los 20 años Sí. de esa situación. Sí, Eso era Sergio, lo que yo aclarando quería decir. muchas gracias, Alan. A Alan le aclaramos el primero y el segundo párrafo para asuntos civiles. Ahí está claro, ahí no hay pérdida, diríamos, ¿no? Son 20 años para resarcir daños y perjuicios causados a particulares, dice la norma constitucional, ¿no? El ejemplo es el ejemplo que aquí de Chimaltenango, ¿no? Los propietarios ahí que se sienten afectados porque hay daños contra su propiedad, pues pueden plantear una demanda civil, ¿ya? Y el tiempo que cuentan estos propietarios, hasta 20 años, ¿no? A partir del tiempo que el ministro dejó de ejercer el cargo. Ahora, en materia penal es distinto, ¿ya? En materia penal hay una fórmula, y la fórmula nos da la Constitución, el tercer párrafo, el 155, dice, hay que tomar en cuenta el doble de la pena señalada. La pena máxima señalada al delito, pero el doble. Por eso es que, argumentando, en el artículo 218, dice que la pena, una mínima de 3 años y la máxima de 6 años, entonces se establece acá el doble de 6 años sería 12. Sí, Andonia y Manuel. Sí, solamente con lo que decía el compañero Sergio y lo que usted mencionaba en este Un poquito más cerca, Manuel, porque no lo escuchamos. ¿Qué pasó? Bueno, dejamos claro esto en lo penal. No sé si me escuchan. La prescripción se puede... Sí, Andoni, dígame. Disculpe, es que tenía problemas con mi micrófono. Para lo que decía el compañero Sergio y lo que usted mencionaba acerca de la responsabilidad criminal del 155, es el artículo 110 del Código Penal que establece la prescripción de la pena y lo que regula es que por el transcurso de un tiempo el doble de la pena fijada y esta no puede exceder de 30 años, es lo que nos dice únicamente el Código Penal, ¿verdad? Pero en este caso ya vimos que en el 418 sería entonces por los 6 años, por el doble de la pena. Aquí dice pena fijada, ¿verdad? Pero en la Constitución solo nos habla sobre ese cómputo, entonces sería correctamente los 12 años. La Constitución establece cómo debe tomarse en cuenta, ¿no? Pero que sería en caso particular, cualquier delito, se tomará pues el Código Penal ubicado en el delito cometido, ¿no? El delito tipificado y esa es la fórmula que se puede establecer. Tiffany. Sí, licenciado, entonces pasado ese plazo ya, como decía, ¿verdad? Se extinguía la responsabilidad, ya no podía denunciarse ni nada de eso al funcionario. Bueno,
el tiempo nos está abarcando. Jóvenes, quisiera pedirles el favor, las dudas que tenemos sobre esta parte, ¿no? Lo podemos aclarar y que damos los primeros minutos, le damos el espacio al compañero que vaya a intervenir. Tal vez Sergio Estuardo nos puede ayudar con la aclaración, a la Enríquez que ha intervenido y Anthony, los tres, para el día jueves, ¿verdad? Los primeros minutos, y así podemos avanzar en este momento. Creo que en el edificio donde yo estoy, lamentablemente me cierran la puerta a las 8 de la noche. Entonces, me pueden permitir actuar de esa manera. Para el jueves hablaremos los primeros minutos de la duda esta, ¿no? En caso penal, porque nos falta dirigirnos, pues, ahorita estamos en el Código Penal, pero para el asunto civil nos falta, dirigirnos al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿En qué tipo de juicio? ¿Qué tipo de juicio? Del que ustedes conocen, ordinario, sumario, oral, ejecutivo, etcétera. ¿Cuál de esos juicios se puede demandar a un funcionario o exfuncionario, ¿no? Público para deducir responsabilidad civil? En lo penal estamos claros, ¿no? Que hay un antejuicio y tenemos la prescripción acá y está buscando la fórmula, ¿no? Para poder iniciar la investigación por parte del Ministerio Público, ¿sí? Bueno, y civil, tenemos que dirigir, repito, nuestra atención en el Código Procesal Civil y Mercantil. Encontrar ahí el tipo de juicio que debemos usar, ¿ah? O el medio dentro del cual podemos plantear nuestra demanda. Por lo tanto, ¿qué tipo de demanda vamos a plantear aquí, ¿va? Les encargo esto y lo hacemos para el día jueves. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Gracias, licenciado. Solo consulta, licenciado, ¿qué es lo que quería que nosotros expusiéramos el jueves? ¿Cómo era la prescripción de la pena de los funcionarios públicos? Exactamente, pero en penal, ¿va? Exactamente, así es. El artículo 155 constitucional, tercer párrafo, con los artículos que mencionaron nosotros, compañeros, para encontrar un hilo conductor y que nos aclare, ¿sí? Les dejo esta tarea. Con mucho gusto. Vaya, licenciado, con mucho gusto. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Eli, que descanse.